Claro. Pero bueno, es interesante verlo. O sea, esos videos no es algo que, es decir, todo lo que dice ese profesor no lo vamos a exigir nosotros. Eso está puesto como para que ustedes facilitar la comprensión, nada más que eso, ¿no? Por Claro, ahora sepan que están. Y los claro. videos los míos son una síntesis es lo que vamos a ver en clase. En clase trataremos de profundizar, aclarar algunas dudas. Claro. Bien. Un tema interesante, César, que ayer comentaban los profesores también, del tema de la distribución de dividendos, que ve que se lo charlaba, y es lo siguiente, con esta medida, con el decreto de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo Nacional como consecuencia de esta pandemia, las empresas no van a poder distribuir dividendos por lo menos por 2 o 3 años, o 4 en algunos casos. O sea, es un tema que también es importante tener en cuenta que cuando la empresa, porque hubo una especulación muy grande con la ayuda del Estado Nacional, muchos que podían pagar especularon que el Estado les ayude y el Estado les dijo, bueno, yo te ayudé, te doy, te colaboro con el aporte del sueldo más las contribuciones, pero no podés distribuir porque se supone que no tenías. Entonces, por eso, aunque parezca increíble, mucha gente en este momento está devolviendo lo que el Estado le prestó para pagar los sueldos. Incluso el organismo tributario ya normalizó su página para que el que no quiera lo devuelva, porque hubo una especulación muy grande. A modo de ejemplo, hubieron personas que cobraban 270.000 pesos por mes de sueldo y pidieron la ayuda de los dos sueldos vital y móvil, de los dos mínimos vital y móvil. Entonces, es un tema para tener en cuenta en la finanza, decir, ojo que nosotros pedimos en esto, tenemos un menor gasto, pero no distribuimos. Entonces, son cosas que uno dice, pero ¿será que no se lo ve? Sí, se ve. Finanza, empresa hoy está con todo el auge dentro del mercado. Ni O sea, hablemos de la herramienta de financiamiento que nosotros lo presentamos en nuestro programa de economía, el presidente de la Bolsa de Comercio hablando de los instrumentos que se están empezando a aplicar muy fuertemente por el tema financiero. ¿Cómo me protejo del dinero? Que hoy no se trata de ganar, hoy se trata de no perder tanto. Entonces, la visión hace que finanzas uno tiene que entrar a mirar lo que existe porque el empresario les va a pedir a nuestros profesionales, ayúdennos con esto porque una mala decisión puede ocasionar pérdidas o impedimento de distribución de dividendos por 3 años. O sea que está muy bueno, ¿no? Está no, a ver, concretamente, sigo admitiendo gente, ya en 2 minutos comenzamos. Muy buena esta charla y por favor, para esto están estas reuniones, porque todo el material y los videos están en el aula virtual. Planteen sus dudas. Acá en este caso es importantísima su opinión. O sea, las políticas de dividendos, por ejemplo, no pueden ir contra la ley. O sea, claro, si yo, empresa, quiero distribuir dividendos, pero también quiero el subsidio del Estado y el subsidio se me da a condición de que no distribuya dividendos, no puedo distribuirlo. claro. No puedo distribuirlo. Eso está claro, eso es bueno, es así, Es digamos, así. no puedo ser de River y Boca al mismo tiempo en la misma cancha, para decirlo claramente, ¿no? O sea, Claro, eh, son cosas que son fundamentales y hoy se ven muy claras estas realidades, ¿no? claro. Eh, en fin, entonces, gracias por la acotación, Miguel Ángel, muy, muy pertinente, ¿no? Sí, Sí, sobre las todo porque finanzas, hoy estamos estuve en la... mirando claro, la página del organismo fiscal y lo veo al botón y digo, yo pensé que nadie iba a devolver porque ¿quién devuelve? Claro, estamos hablando de empresas que tienen una gran masa salarial y el Estado les dio el dinero, decir, tomá muchachos, señor empresario, les doy para que ustedes solucionen un problema, y después dice, no, no, pero tengan cuidado que no pueden comprar divisas, no pueden sacar dinero al exterior, ni tampoco distribuir dividendos, porque entonces ustedes no necesitaban. Porque en realidad, si uno mira, César, la ayuda es muy importante, porque te ayuda con el 50% de la nómina para el pequeño negocio que venía bastante mal. Es una ayuda, es muy importante, es la medición, ¿no? Muy interesante, la verdad.
Y sobre todo hay que tener en cuenta ahora, con lo que te mencionaba del tema de por qué es tan importante en nuestra materia ahora el peso que tiene, por las herramientas y los instrumentos financieros, porque uno dice, ¿qué hago? Dólar, el dólar hoy bajó un poquito, pero está a 102. La tasa de inflación sabemos que va a superar el 50%, una tasa promedio de un 4, pero me pagan una tasa de interés en un préstamo un 26. Entonces, ¿qué hago? ¿A dónde voy? O sea, está interesante para hacer todos los ensayos. La verdad que uno lo mira y uno entra a incursionar y se da cuenta la importancia. Acá se ve matemática financiera, finanzas de empresa, la parte de estadística, los índices. Uno se da cuenta de lo relevante que es todo. Ni hablemos de las contabilidades cuando hay que entrar a poner cómo determino el resultado por inflación, lo pongo, no lo pongo, cuando justo. O sea, yo creo que el letargo en el que estábamos al dar el título, hoy de pronto, antes de tener el título, nuestros alumnos están pasando por un momento histórico de ver que todo lo que aprendieron en 5 años, hoy lo van a tener que aplicar apenas salgan. Hola, profe. Y podemos ir a colaborar nosotros como secretarios, si nos llevan a algún estudio, vamos nosotros como secretarios también. ¿Por qué no? Un par de acotaciones, perdón. Bueno, ya estamos más de 80 presentes, así que sugiero que vamos a empezar. Una acotación, hay algunos que han ingresado con nombres de fantasía, por ejemplo, Moto C. Traten de cambiar eso, porque eso genera graves riesgos en el manejo de este tipo de reuniones. Claro. Traten de cambiar, ponerle un nombre real, ¿no? Identificarse. Pero bueno, aquí está Moto C que se entró, salió, ahora está de vuelta tratando de entrar. Lo voy a admitir, pero veamos por favor de ir cambiando. Cuando esté Moto C aquí, por favor, me gustaría que nos salude. Si me permitís una acotación que me pasó a mí. Un alumno me manda a mi correo electrónico por email su examen porque no pudo acceder. Y en su email tenía una alumna, tenía un nombre de fantasía. X. Los nombres de fantasía, yo al principio... Amazona 43 decía, y en el examen no tenía sus datos, hasta que por ahí en algún lugar puso su número libreta y determiné que la Amazona era la señorita fulana de tal, pero si no hubiera tenido un ausente. Entonces yo digo, acá el problema es que esa estrategia la usan los hackers, claro, para provocar daños, robar información y provocar daños. Por lo cual les pido por favor que no entre con nombre de fantasía. Otra cuestión de método, si se corta, y se va a cortar cada 40 minutos, lo cual faltan algunos más de 10 minutos, pero si se corta, por favor, seguimos por el mismo link, ¿no? Rápidamente, en menos de un minuto, seguimos en la clase. Bien, me gustaría, Héctor Rodríguez, muchas gracias por estar acá. Héctor es quien está a cargo del grupo SU, que va a conducir los promocionales. Sebastián Matar, gracias por estar. Bueno, Miguel Ángel, primero quiero destinar unos minutos a repasar rápidamente el reglamento, por llamarlo de alguna forma, pautas para el trabajo final de los promocionales. O sea, los promocionales, como ya dijimos, tienen 3 instancias para promocionar la materia, es decir, aprobarla sin ir a un final. 2 parciales, tienen que sacar 8 en cada uno de ellos. Si sacan menos, pueden ir a un recuperatorio para recuperar la nota. Es decir, el recuperatorio, si sacan 8 o más, vale la mejor nota. El recuperatorio vale la mejor nota. Pero además tienen que presentar un trabajo final. Es un trabajito. Pero es un trabajito que tienen un mes para hacerlo. O sea, no tienen todo el siglo. Tienen un mes. Y esta reglamentación, que ya la vamos a ver en pantalla, está en el aula virtual. Por favor, véanla. ¿Dónde está el aula virtual? Arriba, bien arriba, después del cronograma, bien arriba.
Lo segundo es pautas para el trabajo final de los promocionales. Es fundamental, por favor, que lo vean ya y que lo comenten con sus profesores. Aquí en nuestro grupo, el grupo digamos, de Héctor van a trabajar con Molinos, Río de la Plata. Otros profesores van a trabajar con Fiol, va a trabajar con Autopistas del Sol, y los otros dos profesores trabajarían con, uno con Loma Negra, y el otro probablemente trabaje con otros estados contables vinculados a Loma Negra, pero digamos, información diferente, negocios diferentes. ¿Ya? Pero bueno, repito, lo importante son los tiempos, ¿no? Y que vean esto. Una pregunta que me hicieron en el chat muy interesante es, profe, el trabajo final, ¿cómo se aprueba? Se aprueba con 6, o sea, pero cuidado, la nota del trabajo final, o sea, hay dos cosas del trabajo final. Primero, es un requisito indispensable, sine qua non, un requisito indispensable para poder promocionar. Si no presentaste el trabajo y no lo aprobaste, no puedes promocionar. Hay que presentarlo y se aprueba con 6. Es un trabajito que tiene, digamos, dos partes que son en equipo y hay una partecita que es una conclusión final individual. O sea, todo es importante, pero lo más importante es la conclusión final individual. ¿Cómo se califica este trabajo? No solo tenés que aprobarlo, sino que la nota que saques constituye el 30% de la nota del segundo parcial. Eso está todo explicado en este reglamento, ¿no? Porque este trabajo comienza hoy, 27 de mayo, y termina el 29 de junio. Termina el 29 de junio y el parcial es después. El parcial es el 1 de julio. Concretamente, si alguno, o sea, tiene que tener presentado ese trabajito antes del 29 de junio. Si hay que reformular algo, ajustar algo, van a tener mínimo una semana más para ajustarlo, ¿no? Pero bueno, por ahí tienen que ajustarlo para llegar al 8 también y para asegurarse la promoción. En todo esto van a tener el acompañamiento permanente de todos los profesores de práctico y mío también, nuestro también, de toda la cátedra. Sí, pero es urgente que se metan ya. Yo lo que quiero es mostrarles brevemente a ver, vamos a compartirlo en pantalla. Un segundito que hay gente tratando de entrar. Estamos casi 90, ya estamos. Pero dice que hay. A ver. Johnny. Un segundo. Bien, ya estamos todos. El objetivo del trabajo es que demostrar todos los conocimientos de la materia. Es un trabajo en equipo, pero hay 3 preguntas guía. 2 son de trabajo en equipo y la tercera es la conclusión individual. Las consignas básicas están definidas aquí. Hay 3 consignas básicas que tienen que apuntarlas a la empresa que le da el profesor. En este caso, el profesor Héctor Rodríguez. Las consignas se refieren a confeccionar el estado de fuente y uso de fondos, primero sobre la base de caja y después sobre el capital de trabajo, pero de acuerdo a los criterios vistos en clase y a interpretarlo. ¿Por qué de acuerdo a los criterios vistos en clase? Porque Molinos, como otras empresas cotizantes, ya presentan su estado de fuente y uso de fondos, generalmente sobre la base de caja, pero no exactamente igual que el nuestro. Entonces hay que analizarlo, sacar conclusiones, ¿no? Se trata de que lo que buscamos es que lo vean, que traten de interpretarlo. Van a tener que modificar la forma de presentación, ver qué conclusiones pueden sacar. Luego, un segundo punto sobre analizar las exigencias que tiene una empresa en general, pero particularmente Molinos, de información en la Argentina para poder cotizar. Y si esto es razonable, ¿no? Si para ustedes es razonable, es una opinión. Lo que queremos es que lean, que vean, que investiguen, que pongan su opinión. O sea, nos interesa tu opinión ahí, particularmente pensando en Molinos.
opinión que podés compartir con nosotros, con los profesores antes, ¿no? Buscamos eso. Y la tercera pauta es ya individual, e intransferible, o sea, analizar las decisiones financieras básicas, en este caso Molinos. O sea, cómo Molinos maneja sus políticas de inversión, sus políticas de financiamiento y sus políticas de dividendos. ¿Desde qué punto de vista? Desde cualquiera de la materia, cualquier punto. O sea, porque inversión puedes verlo desde el punto de vista de inversión de capital de trabajo, inversión de capital fijo, podés verlo desde el punto de vista de proyectos, podés verlo desde el punto de vista otro que vos encuentres, es decir, los objetivos de la empresa, el punto de vista que vos quieras y que coordines con tu profesor. Pero mira el que vos quieras, el que te interesa. Lo mismo financiamiento, podés verlo desde el punto de vista de estructura de financiamiento que estamos viendo ahora, costo de capital que estamos viendo ahora, teoría de la cobertura financiera del capital de trabajo, ¿no? Del mercado del dinero, que es la banca, que vamos a ver en las próximas clases, de financiamiento del mercado de capitales, que vamos a ver en un par de semanas, y luego política de dividendos, que vamos a ver ahora, que podés verlo desde el punto de vista que señalaba Miguel Ángel Aquino, es decir, de las restricciones actuales, o podés verlo desde el punto de vista de los principios que guían la política de capitales, o comparar la política de capitales de la empresa con tu propia opinión, o sea, si sería la mejor para las actuales circunstancias. O sea, el enfoque que vos quieras, pero analizar esas decisiones. ¿Sí? Bueno, y eso es el trabajo. Luego lo otro es el cronograma fundamental. Presentación y análisis de este reglamento hoy, 27 de mayo. Bájenlo, véanlo, es una página y media, véanlo, ténganlo guardado. Presentación preliminar. Tienen 3 semanas, un poco, casi 4, hasta el 22 de junio. ¿Qué quiere decir? Decirle a tu profesor, concretamente a Héctor Rodríguez, decirle en qué estás trabajando y cómo estás. Es decir, profe, me voy a concentrar en las decisiones de inversión y quiero verlo desde el punto de vista del capital de trabajo, ¿no es cierto? Capital de trabajo necesario versus el real. Perfecto. Bueno, entonces, pero convérselo, mira, estamos en esto, tenemos tal enfoque, o tuve tal inconveniente, puedo avanzar muy poco, pero decirlo. El 22 de junio tenés que presentar una nota que no puede tener más de 3 páginas. Estás muy inspirado, tenés que escribir 3 páginas. Tenés poco por decir, escribí media página, pero escribí, mandáselo a Héctor y charlarlo con él. Esto es lo fundamental. Y luego la fecha tope de presentación del informe final es el 29 de junio. Tienen un poco más de un mes. Tienen 33 días. Y después tienen una instancia retomando mientras seguimos admitiendo gente,
vean esas pautas para el trabajo final, aquellos que sean promocionales. Si alguno no promocional quiere sumarse a un equipo, no está prohibido hacerlo, es un trabajo muy interesante, pueden ayudar. Pero bueno, me interesa ver hasta ahora si hay alguna duda o algún comentario que quieran hacer. Mi recomendación es que hoy bajen esa reglamentación y que la vayan analizando con su profesor. Bien, estamos rápidamente llegando a los cupos normales, ¿no? Yo cerré mi cámara. ¿Por qué se me abre la cámara? A ver. La cara. Bueno, repito la pregunta. ¿Alguna duda, alguna inquietud en particular de parte de promocionales? Profe, ¿es hasta 4 integrantes o sí 4 integrantes para el grupo? No, hasta 4. O sea, equipo, perdón, es una pauta. Equipo son 2 personas, son un equipo. Pueden ser 2, 3, 4. Está perfecto. Alguno, porque está muy aislado, está enganchado desde una zona rural y quiere trabajar solo, no sé, puede ser, pero es una excepción que se la tiene que plantear el profesor y nosotros tomamos nota, pero puede ser. Alguno necesita porque X motivo, en fin, necesitan ser 5, no hay problema, pero plantéenlo como excepción. Lo vamos a tratar como excepción. La pauta es hasta 4, de 2 a 4, sin que sea totalmente excluyente, ¿no? Nos interesa la opinión de ustedes y el aporte conceptual de ustedes, ¿no es cierto? O sea, en esto nos sirve el corte y pega, es un informecito, ¿no? No nos sirve gran cantidad de páginas. Si encontraron un artículo, encontraron una estadística interesante, la conversan con el profesor de práctico y la ponen como anexo, en un informe, un anexo del informe. Me parece bien, siempre y cuando lo combinen con el profesor y como anexo, no en el cuerpo central. El cuerpo central es un informecito chiquitito, que tiene que tener con carátula y con bibliografía 10 páginas. En realidad, eso significa, de esas 10 páginas tenés una de carátula, otra de bibliografía, te quedan 8. De las 8 tenés 6 de trabajo en equipo y tenés 1 o 2 tuyas, como máximo, ¿no? Es un informecito, pero nos interesa, ¿qué nos interesa? Tu opinión, tu opinión. Tu opinión con lenguaje técnico, ¿eh? No con lenguaje de la cancha de fútbol o, en fin, o del Festival del Chamamé, que es muy bueno, pero no para finanzas. Vas a tener que leer un poquitito, usar algunos conceptos de la bibliografía, hacer alguna cita bibliográfica, está muy bueno. Profe, buenas tardes. Sí, Antonio. ¿Los grupos van a determinar los profesores o nosotros podemos armar con un compañero que conocemos? No, ustedes pueden armarlo y es deseable, pero tienen que armarlo en esta máximo una semana, porque si no, si el profesor va a designar a dedo, porque no tenemos mucho tiempo. Bueno, profe, gracias. O sea, tienen que definirlo máximo una semana. Si no lo definimos nosotros, sí. ¿Es máximo 4 o sí tienen que ser 4 integrantes? No, máximo 4. Máximo 4, o sea, mínimo 2, máximo 4. Si alguno por algún motivo necesita que sean más, por ejemplo 5, bueno, lo explican al profesor y lo tratamos como excepción. No va a haber demasiado problema, pero necesitamos tratarlo como excepción y que se lo plantee. Ahí está. Y profe, una vez que está armado el grupo, ¿se lo mandamos por correo al profesor o lo subimos al aula? Sí. No, al profesor directamente, se contacta con el profesor.
Y lo Bueno, manejan, lo gracias. suben al aula o lo manejan por email, eso depende de lo que vayan coordinando con el profesor. La mayor consigna es lo que les sea más fácil a ustedes. A nosotros nos interesa que ustedes puedan hacer el trabajo y lo puedan presentar. O sea, no estamos hablando de un trabajo Profesor, otra realmente. consulta. Sí, por favor. El punto 2 del cronograma, el que se presenta con fecha 26, ¿puede ser? El punto 2 del cronograma. El informe preliminar de 3 hojas, ¿es individual o es por grupo? Ah, es por grupo. Muy buena pregunta. No es por grupo, es por grupo. O sea, el grupo, O sea, si sean, digamos, gracias, profe. tienen 6 grupos, son 6 informecitos, que lo que necesitamos saber es que están trabajando, si tienen alguna gran dificultad, ¿viste? O sea, bueno, para que lleguen, lo que buscamos es que lleguen con éxito. Y si tienen algún problema, ver cómo ayudarlos, o ver cómo tramitar ese problema, cómo enfrentarlos en conjunto. No llegar al 29 y decir, no, ¿sabe qué? Porque pasó tal cosa y pierdo la promoción. No, no tiene sentido. Avisa antes. Es un poco una especie de semáforo lo del 22. Bien. Estamos ya casi 90, así que podemos... Acá vamos a leer los chats y vamos a la clase. ¿Cómo se confeccionan los grupos? En primer lugar es voluntaria, pero tienen una semana. O sea, concretamente, de acá el miércoles que viene tienen que estar definidos y comunicados al profesor. Si no, el miércoles que viene decide el profesor. Después, la misma pregunta, ¿quiénes lo conforman? Nos gustaría que sean ustedes a su voluntad, pero si dentro de una semana, el miércoles que viene, no están definidos, no están comunicados, vamos a decidir nosotros a dedo. Ojo, también en las empresas cuando uno va a trabajar, normalmente los equipos te lo definen por voluntad de los jefes, pero acá preferimos que sean ustedes. ¿Pueden ser grupos de distintos profesores? No, porque son empresas distintas, son temas diferentes, no. O sea, a ver, vos alumno, el señor aquí me escribe Héctor, mira Héctor, o sea, si tu grupo es con Héctor Rodríguez justamente, vos tenés que estar en el grupo formal de con Héctor Rodríguez. Podés colaborar con otro grupo y podés figurar en otro grupo, podés figurar, pero no es vinculante, no es una calificación que te sirva, ¿eh? Te va a servir el conocimiento. Pero son empresas diferentes, enfoques diferentes, no es recomendable, ¿no? Otra cosa, dice Lucas Santiago Núñez. Para los que perdieron ya la promoción al desaprobar el primer parcial, igual deben hacer el trabajo, de todas formas, sería el 30% de la nota del segundo parcial. Miren, nosotros vamos a poner toda la flexibilidad en favor del alumno. Si sos promocional normativamente, tenés que hacer el trabajo. Eso quiere decir figurar en un grupo. Figurar en un grupo. Y mira, lee un poquito porque te va a venir muy bien. Lee, metete, o sea, si saliste mal el primer parcial, es bueno que estés en un grupo. Formalmente es exigencia. Nosotros vamos a aplicar la máxima flexibilidad para que ustedes puedan avanzar bien, pero deben formar parte de un grupo, deben colaborar en el trabajo, ¿no? Entendemos la situación y lo vamos a ayudar lo más posible. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? Bien. Si les si les parece, ya estando prácticamente en 90 participantes, les agradezco enormemente su participación aquí. Vamos a ver, quiero compartir la pantalla. Un segundo, estoy buscando la pantalla que quiero compartir de la clase de hoy. A ver, un segundo que no está aquí, un segundito. Acá estamos.
Bien. Bien, vamos a ver hoy, por un lado, hablamos de estructura de financiación, que significa la mezcla de fondos propios y ajenos que financian la empresa. Pero también es la mezcla de fondos propios y ajenos que conviene que financien a la empresa. La mezcla de fondos propios y ajenos que conviene al futuro de la empresa, ¿no? Y cuando yo repito 3 o 4 veces una cosa, no es porque me volví loco, sino porque es pregunta segura de examen, ¿no? Tengan en cuenta esto, ¿no? O sea, estructura de financiación es una mezcla de orígenes de fondos diferentes, propios y ajenos, ¿no? Las empresas tienen una mezcla óptima, que ya vamos a ver cómo se calcula. Una mezcla. Y esa mezcla es un indicador de largo plazo, por ejemplo, que debo tratar de respetar, porque eso da mucha confianza. Mucha confianza a quién? A los acreedores, pero también a los socios y a los posibles nuevos socios, a los posibles nuevos inversores de la compañía. Entonces, si en mi empresa me da que la mezcla óptima es tener un 60% de pasivo y 40% de capital propio, tengo que tratar de respetarlo, más allá de algún ajustecito de corto plazo que ya vamos a ver cómo se maneja y cómo se puede manejar. Entonces, de esa mezcla de financiación, vinculado a esa mezcla está el otro gran concepto, que es el concepto de costo de capital. Costo de capital es el sacrificio que debemos asumir por el uso de fondos. Sacrificio que debemos asumir por el uso de fondos. Entonces, si los fondos son ajenos, ese sacrificio se llama interés, costo financiero. Si los fondos son propios, ese sacrificio se llama costo de oportunidad de los socios. Lo que dejan de ganar por haber invertido en la empresa y no en otra cosa, ¿no? Entonces, esto es... entonces, frente a esto, el desafío es algo que venimos repitiendo desde la unidad 1, maximizar la riqueza de los actuales accionistas, de los actuales propietarios de la empresa, ¿eh? Entonces, sabemos que el costo de capital, repito, acá hay dos conceptos esenciales y hay un tercero que está en el medio. Concepto esencial, estructura de financiación o mezcla de financiación. Costo de capital. Y en el medio, como un factor de equilibrio, o sea, en el medio está la política de dividendos, porque normalmente los invierten en función de la renta que van a sacar de una inversión, que está dada en gran parte por los dividendos, en otra parte por la revalorización de la compañía, ¿no? Entonces, costo de capital. Costo de capital tiene varios nombres, como suele ocurrir con los famosos o la gente importante, se la llama de distintas formas, pero son la misma persona. Costo de capital también se llama tasa de referencia y también se llama tasa de corte. Quisiera señalar que la diferencia de nombres es porque están poniendo énfasis en cualidades que también tiene esa tasa. Tasa de referencia, por ejemplo, hace alusión a que es una tasa que sirve para determinar si un proyecto es viable o no. Si es un punto que, bueno, una raya de referencia, que si el proyecto está por encima de esa raya es viable, si está por debajo de esa raya no es viable. Entonces, por lo tanto, es una referencia. Por eso se llama tasa de referencia. O también se llama tasa de corte, como si fuera una tijera, porque justamente marca otro rol en proyectos desarrollables simultáneamente, ¿no? Como por ejemplo, si yo quiero instalar una empresa de motomandado, pienso que el mercado me da, pero ¿cuál es la dimensión óptima? ¿Trabajar con 10 motos o con 200 motos? Porque tengo el capital para poner 200 motos, pero ¿cuál es el punto óptimo? El punto óptimo me lo da la tasa de costo de capital o tasa de corte. Se llama corte porque muestra el punto óptimo. Por ejemplo, puedo decir, no, te conviene trabajar hasta 57 motos. La moto 58 ya te va a dar menos rendimiento que el costo de capital, por lo tanto no te conviene. ¿Se entiende? Entonces el costo de capital tiene 3 nombres del mismo concepto. ¿Y el concepto cuál es? Bueno, hay varios conceptos que dicen lo mismo, ¿no?
rendimiento es el costo de capital. El costo de capital es el rendimiento mínimo que debe exigirse para que no caiga, que no disminuya el valor de la empresa en el mercado. Rendimiento mínimo de cualquier inversión. Rendimiento mínimo que hay que exigir a las inversiones actuales, a lo que ya viene haciendo la empresa. O sea, si el capital a nosotros nos cuesta el 20% anual, y yo tengo negocios, unidades de negocios que me están rindiendo el 25%, excelente, están generando valor. Capital me cuesta 20%, esa unidad de negocio me rinde el 25%, quiere decir hay un 5% adicional para los dueños, eso genera valor a los dueños y a la sociedad. Si el costo de capital es 20 y los activos me están generando, hay una unidad de negocio que me está generando el 10, se está destruyendo riqueza. Está destruyendo riqueza, o tengo que reinventarla para que genere más del 20, o tengo que liquidarla. Está destruyendo riqueza. Por eso decimos que el costo de capital es la tasa mínima de rendimiento que debe justificar cualquier inversión para que sea viable, las actuales y las nuevas. También se dice que es la TIR, la tasa interna de retorno a superar, para justificar inmovilizaciones de fondos. Y en todo esto hay un requisito, ¿no? O sea, a la foto de la arena, justamente el capital es lo que nos permite transformar un desierto en un vergel, un desierto en algo placentero y productivo, ¿no? El requisito del cálculo del costo de capital es que no sale de una inversión, no sale de una elucubración. El costo de capital tiene que calcularse en función de las condiciones reales de mercado. Condiciones reales de mercado en cuanto a cuál es el costo que tenemos que asumir. ¿Qué sacrificio económico tenemos que hacer para obtener y mantener esos fondos? En los fondos ajenos, ¿qué tasa de interés tengo que pagar? En los fondos propios, ¿qué costo de oportunidad de los socios tengo que compensar? ¿No? Porque si no, los socios no invierten, o si ya invirtieron, se van. Pero ojo, cuidado, porque si yo soy el gerente financiero, los socios, sobre todo los mayoritarios, si yo no soy capaz de darle el rendimiento que ellos esperaban, lo más probable es que antes que se vayan ellos, me vayan a mí, o sea, me diga, señor, busque su trabajo, ¿no? Normalmente los gerentes financieros son puestos muy deseables, muy bien remunerados. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esto del costo de capital y cómo lo vamos manejando y cómo informamos a los socios. Entonces, vamos a las distintas fuentes de capital. Decíamos que son básicamente dos, capital propio y capital ajeno, y vamos a ver cómo calculamos los costos. Tenemos de capital propio, podemos tener capital propio captado por emisión de acciones ordinarias. A esto lo llamamos K sub S. En el mundo se llama K sub S. K es la denominación de capital en economía y también lo usamos en finanzas. S en inglés quiere decir share, que significa acción. Por eso K sub S es el costo de capital captado por emisión de acciones ordinarias. K sub B es el costo de capital captado por emisión de acciones preferidas. K sub M es el costo de capital por retención de utilidades. Significa utilidades que vienen de ejercicios anteriores cerrados, que vienen de estados contables y que la asamblea de socios decidió no distribuirlas, dejarlas como resultados no asignados o mandarlas como una reserva. Y fondos autogenerados, el costo de los fondos autogenerados es K sub A, siendo los fondos autogenerados algo que ya mencionamos, pero son las utilidades devengadas durante el ejercicio más los costos no erogables. Utilidades de ejercicio devengadas más costos no erogables, como las amortizaciones del ejercicio, que se van devengando a lo largo del ejercicio hasta la asamblea que resuelva qué hacer con ellos. Entonces, los fondos autogenerados son de la empresa. No son distribuibles todavía como dividendos. Y si los retiramos, eso constituye un delito. Constituye un delito que se llama vaciamiento de empresa. Solamente se pueden distribuir dividendos a partir de utilidades que surjan de estados contables aprobados por la Asamblea. Y además, si no hay restricciones legales, como las que mencionábamos al principio con el profesor Miguel Ángel Aquino.
Luego tenemos capital propio y capital ajeno. Había una pregunta por ahí. A ver, escucho. ¿Una pregunta? ¿O me la pueden decir por chat si quieren? Ok, sigamos. El costo de capital propio. Veamos por acciones ordinarias. Acá hay 3 métodos. A ver, quiero ser claro. Hay 3 métodos que se usan en finanzas en el mundo. Esto no es solo para acá. Porque las finanzas son internacionales y casi diría globales, casi diría mundiales, o no son. La finanza yo no puedo hacer un enfoque de decir, no, yo esto lo miro solamente del barrio Central Norte, o desde Laguna Seca de Corrientes, y me quedo ahí encerradito, en cuarentena, y me preste al vecino y al banco que está en la otra cuadra y nada más. No, eso no es finanza, eso es otra cosa. Entonces, hay 3 métodos que ustedes tienen que saber porque lo más probable es que trabajes con empresas que están vinculadas con otros países, con el mundo. Entonces, tenemos 3 métodos habituales, que son el CAPM, el FED y el RILP. El CAPM, que significa, es el método más usado en Estados Unidos y en la Unión Europea, para mercados muy desarrollados. Métodos más desarrollados, más usados en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Canadá, en Shanghái, China, Hong Kong, o sea, los mercados muy desarrollados. También se usa bastante en San Pablo, Brasil, que es un mercado bastante desarrollado, mucho más que nosotros, ¿no? Más de 100 veces el tamaño del Merval, ¿no? El CAM, entremos a hablar del CAM. El CAM ya vamos a ver que se usa poco en Argentina, pero se toma como referencia. ¿Qué quiere decir CAM? Costo asignado por precio de mercado. Costo asignado por precio de mercado. O también precio de equilibrio. Tiene 3 componentes este costo de capital por emisión de acciones ordinarias. R sub L, que es el rendimiento libre de riesgos, ¿no? O sea, el rendimiento libre de riesgos quiere decir el rendimiento que dan los bonos públicos de largo plazo. Acá concretamente estamos, casi siempre hay que referirse a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, emitidos a 10 años o más de plazo. Típicamente son desde 10 años a 30 años. ¿Qué plazo debo tomar? Y el de tu horizonte de planeamiento, el tiempo que estás pensando para tus negocios. Por lo menos 10 años. Entonces, ese rendimiento, digamos que hoy está más o menos en el orden entre el 1 y el 1,5% anual. Más a esto hay que calcular PR sub M, que es la prima por riesgo de mercado. Es una prima de riesgo. O sea, como en cualquier seguro, el costo de la prima es lo que tenés que pagar para absorber ese riesgo, ¿eh? Para que justifique ese riesgo. La compañía de seguros hace una reserva. Acá es lo que tenés que pagarle como al accionista que quieras atraer, por lo menos tenés que pagarle esto para que justifique el riesgo. Esa prima por riesgo de mercado. Digamos que tiene básicamente 2 factores acá. Prima por riesgo de mercado. Tiene 2 componentes. Por un lado, el riesgo país. O sea, PR tiene 2 componentes. El riesgo país, que en nuestro caso está como en el 2.700 anual, lo cual eleva el costo de capital al base sideral. Entonces, por un lado, el riesgo país, pero por otro lado, el riesgo propio del sector de actividad. El riesgo propio del sector de actividad en mercados desarrollados como Estados Unidos es muy fácil de calcular, está publicado. O sea, surge simplemente de la diferencia de rendimiento entre un sector de actividad y la media de mercado. Es algo que está publicado y es gratis, lo ves muy rápido. Y en uno de los videos donde hay un video que se llama CAPM, y ahí explica cómo se calcula esto en Estados Unidos, pero también en México, y da algunas acotaciones de cómo puede hacerse alguna referencia como ejemplo para la Argentina, ¿no? O sea, como ustedes verán, esta prima de riesgo de mercado acá es difícil de calcular. Se puede estimar, no se puede calcular.
porque por un lado el mercado es muy chico, ¿no? No cotizan todos los sectores y las empresas que cotizan son muy pocas. Entonces decimos, CAP, hay una tasa básica que es los bonos a largo plazo más una prima de riesgo, y esa prima de riesgo ponderada por el factor beta. Ojo, el beta. Beta es un factor importantísimo en los mercados. Beta es un indicador de la dispersión el valor de las acciones. O sea, cómo va evolucionando el valor de las acciones, las cotizaciones, la dispersión del valor de las acciones. Entonces, concretamente, esa dispersión del valor de las acciones está directamente asociada a la rentabilidad de las compañías. Una compañía muy rentable aumenta su valor. Una compañía que se ve que va a caer en su rentabilidad baja su valor. Entonces, concretamente, las compañías digamos, las compañías más prometedoras aumentan su cotización. Al revés, las que tienen graves problemas bajan su cotización. Pero Beta no mide eso. Beta lo que mide es cuán confiable es la compañía. Las compañías que tienen una gran dispersión en sus valuaciones tienen un alto beta y eso indica alto riesgo. Cuando una compañía un día vale 80 y el otro día vale 120 y pasado mañana vale 90 y dentro de 5 días está valiendo 140 y dentro de una semana vale 70, esa compañía es de altísimo riesgo, tiene un beta muy amplio porque la dispersión es muy amplia. Entonces, aquí concretamente CAP mide un rendimiento básico que está dado por bonos de largo plazo, más una prima de riesgo ponderado por un riesgo adicional que es propio de la empresa. El beta es de la empresa. Si la empresa no cotiza en bolsa, no sabemos el beta exacto. Podemos tomar una referencia de un beta de una compañía similar que esté cotizando. Y si no, podemos tomarlo como una base de estimación. Una compañía que está cotizando en el mismo sector, tomarlo como una base de estimación. En síntesis, para decirlo muy claramente, CAP es un método muy fácil de usar en mercados como San Pablo, mercados como Estados Unidos, Unión Europea, China, Japón, pero aquí se tiene que usar como una referencia. Sin embargo, es una referencia como ejemplo, ¿no? Muy importante si estás empleado en una compañía brasilera, en una compañía española, o en una compañía italiana, o en una compañía alemana, o en una compañía de Estados Unidos, como es la Ford, como es la General Motors, en fin, como hay tantas, ¿no? En fin, ese es el primer CAP, que no es el más usado en la Argentina, pero siempre hay que usarlo como una referencia. El segundo método es el llamado FED, no de Federico, sino de flujo de efectivo descontado, FED, flujo de efectivo descontado. Este segundo método es el más usado en la Argentina, el más usado en Latinoamérica, porque es el más confiable para nuestras condiciones. Ojo, FED, más usado en la Argentina. Ojo, pregunta casi segura de examen este. ¿Qué es FED? ¿Cómo se calcula? Básicamente la fórmula más importante es la segunda, cuando dice K sub S es igual a D sobre P sub S. La segunda. ¿Qué es D y qué es P sub S? D, por favor. D. Muy importante qué son estos factores. Pregunta segura de examen si pasás rozando por este tema. D es el dividendo futuro esperado. Primer factor, dividendo futuro esperado. O sea, no es el histórico, dividendo futuro esperado. ¿Por quién? Por los actuales accionistas. Por los actuales accionistas. No los nuevos que pueden entrar, porque eso ni siquiera los conocés. Por los actuales accionistas. En las condiciones actuales de la empresa, como está hoy la empresa, sin que se realice el proyecto o el nuevo negocio que quiero realizar, que estoy soñando, que estoy pensando. O sea, hay 4 condiciones de D. Dividendo futuro esperado por los actuales accionistas, en las condiciones actuales de la empresa, sin que se realice el nuevo negocio o la nueva inversión.
¿Por qué por los actuales accionistas? Tiene mucho sentido porque son los formadores del mercado, porque son los que conocen en detalle la empresa y saben qué podemos esperar de ella. Por eso, son los que están marcando el costo de oportunidad, dividendo futuro esperado. ¿Y qué es P? P es el capital neto a captar. P es el precio de cotización de la acción, precio de cotización de la acción en el mercado, neto de los gastos de emisión, colocación y suscripción. Neto de los gastos de suscripción, emisión y colocación. Todos los gastos que tenemos para poder emitir las acciones, después venderlas y después cobrarlas, ¿no? O sea, el capital P, en definitiva, es el capital neto que ingresa, ¿no?, a la empresa cuando hay una nueva emisión de acciones para cubrir un aumento del capital. Ahora bien, hay otra fórmula, que es la primera, que suma D sobre P más G. Que es la tasa de crecimiento constante esperado en el valor de la empresa y en sus rendimientos. G es la tasa de crecimiento futuro esperado a largo plazo, o sea, tasa de crecimiento futuro esperado anual, pero a largo plazo, tanto en el valor de la empresa como en sus rendimientos. Entonces, este factor G, tasa de crecimiento futuro esperado, o sea, con alta probabilidad de ocurrencia, históricamente, digamos, hasta la década del 60, 70, esto era muy común, era la práctica normal en el mundo. Hoy cada vez es menos común. Hay muy pocos sectores que pueden decir con alta probabilidad, mirá, yo casi seguro que voy a tener una tasa de crecimiento anual del 5%. No sé, por ahí algunas empresas tecnológicas de alto crecimiento puede ocurrir, es un modelo que hay que saberlo, pero no es lo habitual, ¿eh? Bien, entonces sigamos por favor y veamos. El último método de costo de capital propio se llama riesgos inherentes e intereses por deudas de largo plazo. Esto se refiere a calcular el costo de capital propio en función del costo financiero de deudas de largo plazo. Me explico. Caso B, el costo de capital por emisión de acciones ordinarias es igual a I sub LP. Esta I es la tasa de interés real efectiva anual, la tasa de interés real efectiva anual y neta de impuestos corporativos, ya vamos a ver esto, pero esta tasa ahí es para préstamos de por lo menos 10 años de plazo y en condiciones de mercado, ¿no? O sea, son préstamos que te da un banco porque son las condiciones de mercado, no es un préstamo de subsidio, no es una política de fomento del gobierno, no, eso no va, acá es por mercado. Son préstamos de por lo menos 10 años, más P sub R, que es la prima de riesgo propia del sector y de la empresa, ¿eh? Es un concepto similar a lo que habíamos visto en Kahneman, en la segunda parte de Kahneman. Es una tasa de riesgo global del sector y de la empresa. Dificultades. Bueno, en Latinoamérica no tenemos mercado de préstamos de largo plazo. Con lo cual, bueno, podemos tomar como referencia cuál podría ser una tasa y calcular entonces una tasa, por ejemplo, en Estados Unidos o en Alemania y a eso sumarle el riesgo país, más el riesgo del sector, más el riesgo de la empresa dentro de la gran bolsa que es P sub R. Típicamente, ¿cómo se calcula el costo del capital en la Argentina? Y hay, ojo, hay dos videos al respecto, y es más, hay una conferencia que se va a dar mañana, que ya Rodríguez les puede informar, una conferencia de López Dunroff sobre este tema, la desinformación en los mercados argentinos para estos cálculos, ¿no? Pero ¿cómo se puede calcular? Típicamente lo más confiable es tener que calcularlo por FED. Sí o sí tenés que calcular por FED. Vos, gerente financiero, sí o sí tenés que calcular por FED. ¿Y de dónde sale el dato de FED? De los socios, de los dueños, de los accionistas. Si vos, gerente financiero, tenés que conocer a los accionistas. Es más,
Tenés que ser correcto y con eso llegar a tu determinación costo de capital propio por acciones. Vas a manejar un auto en autopista a 200 kilómetros por hora, necesitas algunos indicadores en el tablero. Estos son indicadores fundamentales para el largo plazo financiero. Bueno, ustedes tienen aquí mismo ejemplos, que no los vamos a repasar, pero ustedes van a tener otros ejemplos en el práctico, por supuesto, y tienen los videos, donde hay ejemplos mucho más completos que estos. Quiero sí entrar, por favor, al cálculo del costo de capital por acciones preferidas. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. O repasen el material y también las podemos ver las preguntas en la próxima clase. En las acciones preferidas la fórmula es parecida, solo que D significa D sub P es el dividendo comprometido para el accionista preferido. Los accionistas preferidos tienen un privilegio, cobran primero un dividendo mínimo casi asegurado. El accionista preferido, digamos, no vota las decisiones, tiene voz, pero no vota en las decisiones cotidianas de la empresa. Tiene voz, puede opinar, pero no vota en las decisiones cotidianas. Pero a cambio de eso, cobra un dividendo mínimo estipulado, siempre y cuando haya utilidades acumuladas. Si no hay utilidades acumuladas, tampoco cobra, ojo, pero es un dividendo mínimo casi asegurado, ¿no? O sea, hay alta probabilidad de que pueda cobrarlo, el riesgo es mínimo. Entonces, típicamente el dividendo preferido se fija en tantos pesos por acción, o se puede fijar en el equivalente a tantos kilos de soja, o se puede fijar como un porcentaje del valor de cotización de la acción. Entonces, el costo de capital captado por emisión de acciones preferidas es el dividendo preferente sobre el precio de la acción preferente, el precio de mercado, precio de la acción preferente neto, precio neto de los costos de emisión, suscripción y colocación. El precio neto del costo de emisión, suscripción y colocación es el capital neto que estamos captando por cada acción. El concepto es parecido, pero el dividendo aquí es el dividendo preferente. No es el dividendo pleno que espera un accionista ordinario. También hay un costo de capital por la retención de utilidades. Retención de utilidades. O sea, la asamblea decide que no va a distribuir utilidades. Típicamente decide que no va a distribuir utilidades si los socios tienen criterio financiero, porque la empresa está creciendo, porque le está yendo muy bien, tiene proyectos en cartera muy interesantes. Hay que atender al mercado porque si no se va a ir con la competencia. Cuando la empresa está creciendo muy bien, los socios normalmente prefieren no retirar utilidades, dejarla que sigan engordando, que sigan creciendo, que se sigan fortaleciendo. Entonces, y por lo tanto, esas retención de utilidades que quedan en resultados no asignados o en reservas, tienen un costo que se llama K sub M, que es igual a R mayúscula sobre 1 menos R minúscula. ¿Qué es R mayúscula? R mayúscula es el costo de oportunidad del accionista, costo de oportunidad del socio, costo de oportunidad del dueño, no confundir. ¿Por qué? Porque el dueño, el socio, es el que resolvió no retirar, es decir, no, yo esto lo dejo, porque tenemos que atender el mercado. No voy a hacer otra inversión, no voy a hacer otra colocación, no voy a darle un
No, estamos en 50. A ver. Bueno. Entonces, ¿alguna duda en particular hasta acá? Estábamos en el cálculo del costo de capital propio y estábamos terminando el tema del costo de capital propio por retención de utilidades. Decíamos, quien decide retener las utilidades, es decir, no distribuirlas, es el dueño, es el socio, el accionista. Por lo tanto, el factor principal es R mayúscula. R mayúscula es el costo de oportunidad del socio. O sea, el rendimiento que podría obtener el socio en una inversión fuera de la empresa, en otra inversión, fuera de la empresa, en un título público o en otra actividad, en otro negocio, ¿no? Entonces, explicábamos recién que el costo de capital de utilidades es R mayúscula dividido 1 menos R minúscula. R minúscula. ¿Qué, mi amor? Noemí, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, pero no estamos viendo las filminas. No, sé No, si claro, no, sí, porque estábamos terminando. Estaba viendo el lanzamiento. Ya vemos. Ah, bien. Ya vemos. No aplicamos nada nuevo todavía. Un segundo. No. Un segundo que no. Un segundo. Tengo que ver. Ok. Sacó el paquete. Está. Bien, ahora sí. Ya les pongo la filmina. Bien, acá está la filmina justamente que dice retención de utilidades es igual a R, que es el costo de oportunidad del dueño, dividido 1 menos R minúscula. R minúscula es la tasa de costo por retención. Es una tasa muy pequeña, normalmente el menos del 1%, 0,2, 0,3%. Es el costo derivado de organizar las asambleas en que se trata el balance, se aprueba la retención, la publicación, por ejemplo, en el Registro Público de Comercio, el costo de algunos trámites, ¿no? Es un costo pequeño, pero hay que considerarlo. Y por último tenemos como última fuente de capital propio son los fondos autogenerados. Los fondos autogenerados son de la empresa y no son distribuibles entre los socios. ¿Qué es fondos autogenerados? Ya lo dijimos, son las utilidades que se van devengando durante el ejercicio, más las amortizaciones del ejercicio y otros costos no erogables, como los aumentos en previsiones. Todo eso, utilidades del ejercicio, más amortizaciones del ejercicio, más aumentos en las previsiones, que se van devengando en el ejercicio hasta la asamblea que resuelve qué hacer con eso. Esos fondos autogenerados son de la empresa, son fondos reales y que tienen un costo. A ese costo lo llamamos R'. ¿Qué es R'? R' es el costo de oportunidad de la empresa.
es el costo de oportunidad de la empresa, es el costo de oportunidad que tiene típicamente el gerente financiero. O sea, no es del socio, porque no son distribuibles, es de la empresa. Típicamente son algunas oportunidades de inversión que tiene la empresa en el mientras tanto, en el plazo más o menos corto, a lo largo del año, que podría ser sacando los fondos del giro principal y poniéndolo en otra cosa, un plazo fijo, por ejemplo, ¿no? Eso se reprima, es un costo de oportunidad de la empresa, no del socio. Con todos estos elementos tenemos el costo de capital propio. Hay que ver cuáles son las fuentes que nos conviene más, ¿no? Todas son capital propio, ¿no? Ya vamos a ver que en realidad todas son capital propio, pero en realidad el más caro es el capital propio por acciones ordinarias, ¿no? Porque es el que asume más riesgo y tiene más costo. Por otro lado tenemos el capital ajeno, este factor, capital ajeno, ¿no? Esos son los pasivos. ¿Cuál es el costo de los pasivos? Típicamente se llama K sub B, y es igual a I por 1 menos T. I por 1 menos T. Definamos qué es I. Definamos qué es I primero. ¿Qué es I? Costo de los pasivos. Es la tasa de interés, ¿eh? Pero definamos, por favor, pregunta segura de examen. Ya le estoy diciendo las preguntas de examen. Pero es así, ¿qué es I? I es la tasa de interés. Tasa de interés real, efectiva, anual. Tasa de interés real, o sea, neta de la inflación esperada, porque esto es para tomar decisiones, no es la real histórica, no estamos analizando los balances históricos. Tasa de interés real, efectiva, o sea, no es la nominal, sino la efectiva, y típicamente es anual, salvo que por algún motivo muy especial se fije un periodo especial y que se diga expresamente, las tasas son, cuando hablamos de costo de capital, son anuales. Por eso hoy es la tasa real, efectiva y anual. El otro factor es T. ¿Qué es T? T, también pregunta de examen, T es la tasa marginal. Ahora explico por qué se llama marginal. T es la tasa marginal del impuesto a las ganancias corporativas. T, tasa marginal del impuesto a las ganancias corporativas. ¿Por qué decimos marginal? Porque significa en las condiciones actuales de la empresa en el momento de cálculo. ¿Cuál es la tasa que afectaría a la empresa hacia el futuro, pero calculada en el momento en que estamos? Entonces decimos, bueno, tenemos que calcular cómo nos va a incidir el impuesto a las ganancias del año 2021, pero estamos a marzo del 2020. Bueno, en este momento, ¿cómo incidiría, dada la situación real de la empresa, dados los planes promocionales que tiene, dados los beneficios que puede tener el impuesto a las ganancias pactados o no otorgados por el gobierno? O sea, este T hay que calcularlo con un contador especializado en impuestos y a veces requiere de un abogado especializado en impuestos. Por eso hablamos de tasa marginal, porque es la aplicada en las condiciones reales de la empresa en el momento de cálculo, proyectada hacia el futuro que estamos analizando, ¿no? Fíjense ustedes que ¿por qué deducimos T? ¿Por qué deducimos el impuesto a las ganancias? Porque la tasa de interés es deducible del impuesto a las ganancias. Por eso, en los pasivos ven disminuido su costo por el impuesto a las ganancias. Y ojo, cuidado, muy importante, pregunta probable de examen. ¿Cómo se calcula el costo de capital? ¿Antes de impuestos o después de impuestos? Porque a veces la rentabilidad, cuando uno calcula la rentabilidad del otro lado, a veces lo calculamos antes de impuestos, sirve para algunos análisis, pero porque después calculamos el impuesto por otro lado. Pero el costo de capital se calcula siempre, ojo, siempre, después de impuestos. Después de impuestos. Después de impuestos, tal como está expresado acá, en todos los casos, todos los costos que hemos dado son después del impuesto a las ganancias. Después tenemos que calcular otro concepto que se llama costo promedio ponderado del capital. Costo medio ponderado del capital que usa la empresa y que va a usar la empresa.
costo medio ponderado del capital que usa la empresa y que va a usar la empresa. Esto no es una casualidad, ¿eh? Este es un valor sumamente importante, el costo medio del capital. Así como tenemos la estructura de financiación, que es un indicador de largo plazo, que se decide, es parte de la estrategia fundamental, el costo medio del capital es también un indicador fundamental. ¿De dónde surge? Es una tasa promedio ponderada. Promedio ponderada. ¿Promedio de qué? De los costos de cada fuente. ¿Ponderada por qué? Por su tasa de participación. O sea, acá tenemos 5 fuentes de fondos. Tenemos el capital de acciones ordinarias, cuesta el 34% anual y representa el 30% del capital total. El costo del capital por acciones preferidas cuesta el 28% anual, representa el 20% del capital total. Y así sucesivamente. Y tenemos que el pasivo cuesta el 15% y es el 35% del capital total. Con estas ponderaciones calculamos K/O, que es el costo promedio ponderado del capital. O sea, acá tenemos dos aclaraciones. La tasa de costo promedio ponderado del capital para un año determinado es el 24,25%. Para nuestra empresa, Juancito, Sociedad Anónima, tiene un costo K/0 24,25. ¿Qué quiere decir esto? Que las unidades de negocio, quiere decir que el rendimiento, la rentabilidad del activo de cada unidad de negocio de Juancito Sociedad Anónima tiene que rendir más del 24,25%. Si rinde más del 24,25%, esto es, si la TIR del activo total de cada unidad de negocio es más del 24,25%, hay que conservarla, hay que fortalecerla, está generando valor. Si la TIR, si la rentabilidad sobre el activo de cada unidad de negocio da menos del 24,25%, hay que liquidarla o reconvertirla, reinventarla rápidamente para que dé por lo menos 24,25%. O sea, la tasa de costo de capital es la tasa que sirve para evaluar cómo nos está yendo en cada unidad de negocio, y es la que debe aplicarse. Ojo, cuidado, pregunta de examen. Costo medio ponderado del capital es la que debe aplicarse a todos los proyectos de la empresa expuestos a condiciones de mercado. Todos los proyectos de la empresa expuestos a condiciones de mercado, ¿no? Si es la regla general, cuando uno opera en un mercado competitivo, o sea, no vamos a aplicar CAM, no vamos a aplicar costo K/0, por ejemplo, en un proyecto que encaramos con una línea, fundamentalmente con una línea de subsidio del gobierno nacional. Entonces, bueno, el costo será otro, ¿no? Pero cuando estamos expuestos a condiciones de mercado, se usa K/0. Y esa tasa tiene que ser calculada por lo menos anualmente por el gerente financiero. Mezcla de financiación, una referencia que debe calcular anualmente el gerente financiero y seguirla, porque transmite una señal de confianza al mercado. Costo medio del capital, otro cálculo anual del gerente financiero, que debe usarla para evaluar todos sus proyectos de inversiones. Pero acá decimos hay un gato encerrado. ¿Cuál es el gato encerrado? Que este cálculo hay que hacerlo de acuerdo a las condiciones reales del mercado. O sea, realmente, ¿cuánto me va a costar a mí, empresa y gerente financiero, captar esos fondos? No es una elucubración teórica. Es realmente cuánto yo voy a tener que prever, pagar, para seguir reteniendo esos fondos. Y si no puedo pagarlo, por ejemplo, en dividendos, porque cambiaron las condiciones, tengo que explicar muy bien al mercado, ¿no? Si no, el primero que va a pagar las consecuencias soy yo. O sea, voy a quedar muy mal con mis jefes, que son los dueños. Otro aspecto es que justamente, como decíamos, este costo promedio del capital, K/0, tiene que usarse para todos los proyectos, y esto después lo vamos controlando con la realidad, y ese contraste con la realidad, bueno, nos va permitiendo ir puliendo los cálculos, ir mejorando, ir aprendiendo de la realidad. Vamos a otro tema, fundamental, esencial, porque dijimos, toda empresa tiene una mezcla de financiación, pero toda empresa tiene una mezcla óptima, una estructura óptima, una mezcla óptima de financiación. Sí, una pregunta. Me pareció escuchar una pregunta.
Los escucho. Decimos entonces, mezcla óptima de financiación, la estructura óptima, hay que calcularla. Por ejemplo, si yo soy un supermercado de Corrientes, probablemente mi mezcla óptima esté más o menos en el 70% de endeudamiento, es decir, financio mis activos con un 70% de deudas. Pero si yo soy un ganadero de Corrientes, probablemente mi mezcla óptima esté no en un 70% de deudas, sino en un 20%, 25% de deudas, que es una actividad que requiere más inmovilización y que por lo tanto también tiene más riesgos por la alta inmovilización y por alto plazo de maduración, la baja rotación de sus activos. Entonces, cada sector en realidad tiene una aproximación de cuál sería la mezcla adecuada, y eso es conocido por los operadores de cada mercado, ¿no? ¿Cómo es aproximadamente la mezcla conveniente de financiamiento? Yo, gerente financiero, tengo que calcular el óptimo para mi empresa. ¿Cómo se calcula el óptimo? Veamos, es a partir de esta aproximación gráfica. ¿Me van siguiendo, por favor? ¿Cómo se calcula el óptimo, la mezcla óptima, que debo calcularla como gerente financiero anualmente? Más allá de lo que se sepa del sector, por ejemplo, si yo soy supermercado de Corrientes y digo, bueno, más o menos tengo que financiar el 70% de mis activos con deuda. En mi caso, como no tengo una excelente gerencia financiera, tengo una excelente trayectoria, prestigio, puedo financiar no el 70%, sino el 75% con deudas bastante baratas y liberar capital para hacer otras cosas. Por ejemplo, eso lo tengo que calcular yo. ¿Cómo lo calculo? Con esta aproximación gráfica. En las ordenadas que tengo, tasa de costo de capital, eje vertical, tasa de costo de capital. En las abscisas que tengo, estructura de financiación. Estructura de financiación significa grado de endeudamiento, más concretamente, pasivo sobre activo. Pasivo sobre activo, ¿no? Es decir, si no tengo deudas, pasivo sobre activo es 0%. Si tengo mediano endeudamiento, será el 50% de mis activos los financio con pasivos. Si tengo alto endeudamiento, tendré que el 80% de mis activos los financio con pasivos. ¿Se va entendiendo? Entonces, si estamos aquí Sí, el punto profe, cero. correctamente. Gracias, Raquel. Muchas gracias. Para mí es muy útil sus acotaciones. Son muy útiles. Entonces, si estamos acá en el punto 0, no tengo deudas. Si no tengo deudas, ¿cuál es mi costo de capital? Si no tengo deuda, el costo de capital es propio y es la curva azul. La curva azul es el costo de capital propio. La curva roja es el costo de capital ajeno. Si no tengo deudas, mi costo de capital es el costo de capital propio. ¿Por qué el costo de capital propio es mayor que el costo de capital ajeno? Porque los socios asumen mayor riesgo, asumen todo el riesgo del negocio. Y los acreedores solamente asumen el riesgo por lo que están prestando. Y primero, por el cobro o no de la tasa de interés. No asumen todos los riesgos del negocio. Entonces cuando empezamos con 0 endeudamiento, el costo de capital es el costo de capital propio. Como la deuda... ¿Hay una pregunta, Benjamín? Si hay una pregunta, escucho. Si no, seguimos. Como las deudas son más baratas, sobre todo cuando estamos iniciando, las deudas son más baratas, es sano tener algún endeudamiento. En la medida que yo empiezo a operar, tengo que tener deudas, porque si yo empiezo a operar voy a tener sueldos a pagar, voy a tener IVA de vengado, voy a tener ingresos brutos de vengado, voy a tener alguna cuenta con un proveedor que me vende automáticamente a crédito. Entonces, con lo cual, empiezo a tomar algunas deudas y esas deudas tienen un bajo costo. Y esta curva negra que está acá, que se parece a una U torcida, pero esta curva negra es el costo medio del capital. Entonces, en la medida que empiezo a tomar deuda, como voy tomando fondos más baratos, va bajando el costo medio del capital. Sigo tomando deuda sana, sigue bajando el costo del capital.
sigo tomando deuda, aumento el porcentaje de endeudamiento, con deuda muy razonable, baja el costo medio de capital. Sigo tomando deuda todavía razonable, baja más el costo de capital. Hasta un punto en que se minimiza el costo de capital y en la medida que empieza a crecer en el porcentaje de endeudamiento, ya el mercado empieza a ver que hay algunos riesgos. O sea, del lado de la curva roja pasa lo mismo. La tasa de interés se mantiene constante hasta un punto en que los acreedores empiezan a ver que las deudas empiezan a tener o pueden tener alguna dificultad de manejo. Entonces empiezan a subir la tasa de interés. Hasta un punto en que ya el acreedor tiene miedo que las deudas se vuelvan inmanejables. Entonces las tasas de interés suben exponencialmente. Lo mismo, de una forma parecida y parecida en el tiempo, conceptualmente y en el tiempo, pasa con los accionistas. Al principio el costo de capital es parejo hasta un momento en que empiezan a ver que crecer en deuda les va a traer problemas. Van aumentando los riesgos y exigen mayor rendimiento. Si sigue el endeudamiento, llega un punto en que el rendimiento que te exige el accionista sube exponencialmente porque se dan cuenta que pueden perder el negocio, el manejo del negocio. Pueden perder el manejo del negocio por intervención de bancos sobre todo, o de la FIP. Entonces, llega un punto en que el crecimiento de ambas fuentes de capital se vuelve exponencial y lo mismo pasa con la tasa de costo medio de capital. Entonces, ¿cuál es el óptimo? ¿Qué tratamos de hacer? Tratamos de disminuir el costo medio del capital. Tratamos de disminuir al máximo el costo medio del capital. ¿Cuál es el punto de menor valor del costo de capital? K, el que está señalado con K. K me indica, lo que dice acá es sub 0. E sub 0 es la mezcla óptima de financiación. E sub 0 es la mezcla de financiación que minimiza el costo de capital. E sub 0, mezcla de financiación que minimiza el costo de capital. Por ejemplo, si soy un supermercado con buena trayectoria en corriente y E sub 0 me da con el 72% de deudas, quiere decir, financio mis activos con 72% de deudas, eso lo tengo que calcular anualmente y tengo que mantener esa proporción en mis proyectos. Eso es una señal espectacular para el mercado, para los socios, pero también para los acreedores. Quiere decir, este tipo sabe manejarse. Señala un mensaje muy fuerte, muy duro, de que soy confiable. ¿Y eso qué hace? Baja los riesgos. ¿Y qué hace? Baja el costo de capital. Me aumenta las oportunidades de negocio. Bueno, a veces llega, acá está puesta una observación abajo, mix óptimo, cuando yo tengo, típicamente en una multinacional, tengo muchas fuentes de financiación, tengo 5 fuentes de capital propio y 500 fuentes de capital ajeno, y no me alcanza con un gráfico, y tengo que aplicar un modelo que los licenciados en administración lo manejan muy bien, que es el de programación lineal para ver mezclas óptimas, ¿no? Es el mismo razonamiento, solo que buscamos justamente una mezcla óptima. ¿Estamos hasta acá? Bien. Si no hay preguntas hasta acá, más allá de que las sigamos en la próxima clase, pero esto acá que vimos, 2 decisiones, pero son también 2 marcas, muy sólidas, 2 marcas, como 2 mojones, 2 estacas que clavamos anualmente para el manejo de la empresa. Anualmente, pero que tienen consecuencias que sirven a largo plazo. Es cuál es la mezcla óptima de financiación y cuál es el costo medio de capital. La mezcla óptima de financiación que sirve para ver cómo tengo que financiar todas mis inversiones. Costo medio de capital que sirve para evaluar todos los proyectos. Bien, sigamos. Pero y en el corto plazo no puedo variar eso. Yo soy un supermercado de Corrientes, soy exitoso, tengo prestigio y me están ofreciendo los bancos unos préstamos, inclusive algunos de subsidio, pero unas tasas, está fantástico esto, me ofrecen plata casi regalada. Y me ofrecen porque soy bueno, porque soy sólido, porque saben que les voy a devolver. Entonces me ofrecen, me llaman 5 gerentes por día, ¿qué hago? ¿Hasta qué punto me conviene? Esta es la pregunta, ¿hasta qué punto me conviene endeudarme para financiar proyectos marginales? Es decir, ¿hasta qué punto me conviene financiar enteramente con deudas? No uso la mezcla de financiación.
¿Hasta qué punto me conviene crecer enteramente con deudas? ¿Hasta qué punto me conviene financiar nuevos proyectos todo con deuda? Entonces, eso depende del leverage, eso se administra con el leverage. Esa es la pregunta. Pero acá tenemos tres conceptos. Acá tenemos tres conceptos, por favor. Y a ver, vamos antes de avanzar, quiero leer el chat que dice... A ver, el chat, discúlpenme, detengo un segundito en el chat que hay algunas preguntas y después avanzamos con el leverage. Una empresa que toma, Fabricio dice que una empresa que toma deuda y debe hacerlo para poder trabajar, puede ser mal vista por el mercado que desea invertir o comprar acciones de la misma porque ante un aparato de ventas tener semejante deuda podría poner al borde de la quiebra a la empresa. No, si estamos hablando de la pandemia, no. No, es la situación, es un cambio de contexto. Solo que eso también implica un reanálisis. Vos estás tomando deuda típicamente subsidiada para sostener una inversión. La inversión, si vos tenés buena gente, si tu personal es gente formada, tu principal inversión es tu personal. Entonces te están ayudando a sostener una inversión. Esto no tiene por qué dañar la imagen de la empresa, pero depende cómo lo manejes. ¿Me explico? Y depende del contexto. Entonces, todos estos son indicadores para el manejo en el contexto y varía según el contexto del que se trata. Los principios son los mismos. O sea, respondiendo a tu pregunta, si tenés que tomar deuda hoy para sostener a tu personal, y mira, gran parte del personal, que es gente formada, bastante confiable para vos, que te llevó años formar, te están ayudando a sostener ese recurso clave. No tiene por qué dañar la imagen de la empresa. Ahora, en otro contexto, sobreendeudarse, por supuesto que va a dañar la imagen. Y ¿que hay riesgo en este endeudamiento? Sí, hay riesgo. ¿El riesgo cuál es? De manejo, mal manejo. Por ejemplo, si vos sostenés a tu empresa, sostenés a tu gente y usás el tiempo para que se capacite más en nuevas tecnologías, bueno, y esto lo haces conocer al mercado, al contrario, vas a fortalecer tu imagen. Otra pregunta. A las 18 horas tienen clase, no hay problema. Nos extendemos poco, te corta esta reunión y cortamos. Lo que quede colgado, que no es mucho, lo terminamos el próximo miércoles. En 10 minutos estamos terminando. Lo que tengan que retirarse, lo entiendo perfectamente. Vamos a hacer un breve repaso de esto en la próxima clase. Lo que quiero decir de leverage, en leverage ustedes tienen que manejar tres conceptos, pregunta clave de examen. Primero, concepto de leverage. Segundo, ¿qué es leverage promedio y para qué sirve? Tercero, ¿qué es leverage marginal y para qué sirve? Tac, respondo, tac, puntualmente, cada uno, porque va a ser pregunta de examen. Bien, entonces, ¿qué es el efecto leverage? Está anotado, está en el material, lo repito. Leverage es el efecto de multiplicación positiva o negativa de la rentabilidad del capital propio por uso de sucesivas dosis de endeudamiento. Es un concepto que usted lo tiene que tener claro, decirlo con tus propias palabras, pero la multiplicación, algo que no es que suma, multiplica. El buen endeudamiento multiplica la rentabilidad del capital propio, beneficia altamente a los socios. El mal endeudamiento destruye a los socios, destruye al capital propio, destruye a la empresa, es una hemorragia. Primer concepto de leverage. Segundo concepto, leverage promedio. Leverage promedio es el típico indicador contable, es lo que acá llamamos CEL, está marcado, que significa rentabilidad del patrimonio neto sobre rentabilidad del activo. O sea, típicamente esto se ve de los estados contables. O sea, la rentabilidad del patrimonio neto es la rentabilidad del capital propio sobre la rentabilidad del activo. Esto está también explicado en los videos y en el material de PowerPoint complementario, tanto en el mío como en el de María dos Arcos Martínez. Este indicador muestra la situación de promedio de la empresa. Y se dice entonces que cuando este indicador, leverage promedio, es mayor que 1, significa que la rentabilidad del patrimonio neto del capital propio es mayor que la rentabilidad del activo. Quiere decir, por ejemplo,
si mi capital propio rinde el 40% y el activo rinde el 20%. Mi leverage es 2. El rendimiento del capital propio es mayor al del activo. Y esto se puede ver a una sola razón, que los activos rinden más que la tasa de interés. Cuando ese leverage promedio es mayor que 1, se dice que la empresa está bien endeudada. La empresa está bien endeudada. ¿Y eso para qué sirve? Para dar un consejo. ¿Y el consejo cuál es? Señores empresarios, sigan endeudándose en estas condiciones. Aumenten el endeudamiento. Pero el buen endeudamiento no significa salir a tomar deuda como tonto o a lo loco. No, no, no. Buen endeudamiento. Deudas baratas para financiar proyectos de alto rendimiento. Ahora, cuando este leverage promedio es menor que 1, ¿qué significa? Que el rendimiento del activo es mayor que el rendimiento del patrimonio neto. Por ejemplo, si el patrimonio neto me rinde el 0,5%, o por ejemplo, si el patrimonio neto me rinde el 5% y el activo me rinde el 20%. ¿Qué significa? Significa que ¿quién se está comiendo la diferencia entre el 20% que rinde el activo y el 5% que le queda al socio? Los intereses. La única razón por la cual el rendimiento del activo sea mayor al del patrimonio neto es la alta carga, intereses muy caros, muy altos. Y eso se dice, el leverage promedio menor que 1. Se dice el leverage promedio negativo. ¿Por qué es negativo? Indica que la empresa está mal endeudada. Este es un indicador muy importante y muy grave, una situación muy grave. Está marcando que la empresa tiene que entrar a terapia intensiva financiera. Significa rápidamente tenés que entrar a liquidar los activos menos productivos y cancelar urgentemente los pasivos más caros. Es una hemorragia. Pues es como que le agarra una hemorragia a un chico muy atlético, muy joven, muy buen estado físico, pero se cortó una vena. Si no le para la vena, lo mismo, ese tipo se puede morir en 10 minutos. Acá pasa lo mismo con las empresas. Leverage negativo es terrible, hay que pararlo. Bien. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? El leverage promedio es un gran indicador para el diagnóstico. Es un gran indicador para el diagnóstico financiero. ¿De dónde se calcula el leverage promedio? Del balance, del último estado contable. Y francamente, como experiencia les digo, aunque haya algún dibujito ahí en el medio, lo mismo, los estados contables reflejan bastante bien este punto. Y te ayudan a ver cuán bien financiado o mal financiada está la empresa. Un elemento más. Si el leverage promedio es 1, como es promedio, el leverage promedio 1 ya indica que la empresa está en problemas. Porque significa el rendimiento promedio de los activos es igual al rendimiento promedio de los pasivos, y esto solamente se da si la tasa promedio de interés está bien igual. Cuando el leverage promedio es 1, significa que ya estamos financiando algunos activos de bajo rendimiento con préstamos caros. Estamos sosteniendo algunos activos de bajo rendimiento con préstamos caros. Ya es una luz amarilla importante que se está prendiendo, y hay que estudiar. Leverage promedio 1 hay que estudiar. Y la tercera pregunta, leverage marginal. Leverage marginal, ¿qué significa? Es la comparación entre la TIR, la tasa interna de retorno, de un proyecto marginal, quiere decir un pequeño proyecto que no altera los negocios de la empresa ni el tamaño de la empresa. Un pequeño proyecto financiado con deudas. Leverage marginal, la comparación de la TIR de un proyecto marginal con la tasa de interés del préstamo que me están ofreciendo para financiar ese proyecto. Esto es lo que decíamos, si me están ofreciendo plata barata, porque soy bueno, porque tengo eficiencia, porque me hice de buen nombre, ¿hasta qué punto me conviene crecer con préstamos? Decimos hasta que el leverage marginal se iguale a 1, hasta que el leverage marginal se iguale a 1, es decir, cuando la TIR de un proyecto marginal se iguale con la tasa de interés que me están ofreciendo. Ahí tengo que parar. Y este es un indicador de corto plazo que me permite flexibilizar la estructura de financiación. Como dábamos en el ejemplo, si soy, por ejemplo, un supermercado de corrientes que mi mezcla óptima de financiación me dice tengo que financiarme con el 72% de préstamos. Pero si me están ofreciendo plata barata,
por ahí yo puedo estirar eso, y en vez del 72% de préstamo, por ahí me conviene estirarme al 73, 74%, ¿no? Usando el leverage marginal. Esto lo vemos gráficamente en este otro gráfico que indica que justamente es en las ordenadas las TIRs y el costo de capital, que en este caso, como son deudas, es la tasa de interés, y en las abscisas los pesos de endeudamiento, ¿no? Donde se cortan las curvas de la oferta de préstamos, ¿no? La oferta de préstamos versus el precio de los préstamos, que es la tasa de interés, y la demanda de fondos, que tenemos los valores de demanda por la TIR de cada proyecto. Cuando se cortan las dos puntas es el óptimo, ¿no? El óptimo. El leverage marginal es igual a 1. Bueno, estimados chicos, creo que estamos llegando a nuestro tiempo, ¿no? Así que, más allá, o sea, para cerrar les explico simplemente el gran principio de política de dividendos y vamos. Si hay alguna duda hasta aquí, Pablo, ¿alguno de ustedes? Simplemente un conceptito de dividendos. Los dividendos básicamente están mostrando la capacidad de la empresa de generar fondos. O sea, pagar dividendos cuando una empresa anda bien es sano porque muestra que la empresa realmente puede generar fondos. Es un gran indicador de confianza al mercado, ¿no? El gran principio es que un gerente financiero debe proponer pagar dividendos cuando los proyectos que tiene en cartera, cuando los nuevos proyectos de inversión rinden menos que lo que puede obtener el accionista, que lo que pueden obtener los socios afuera de la empresa con similar grado de riesgo. Ese es el principio general, ¿no? Al revés, el gerente financiero deberá proponer retener utilidades o capitalizar o aumentar el capital cuando los proyectos que tiene en cartera rinden mucho más que lo que podría obtener el accionista fuera de la empresa. Ese es el gran principio que resuelve la política de dividendos. Y que ese principio es pregunta de examen, ¿eh? Pero lo vamos a repasar en la próxima clase. Por ahora, como se nos está acabando el tiempo y tenemos reuniones, ¿alguna pregunta hasta acá? Si no saco por lo menos las láminas, no